futuro, que justamente comenzamos en el día de hoy con un público espectacular. Como siempre, esta charla que nos caracteriza, charlas técnicas de especialistas, y así seguiremos durante todos los martes de este mes de agosto. Después les voy a compartir el cronograma de las charlas para que sepan cuál es la temática. Igual las han visto seguramente en las publicaciones, en las redes sociales, y ahora, mientras estamos esperando al resto de los participantes. Realmente un gusto y una alegría de contar con este público de excelencia nuevamente, que ya se siguen sumando, ¿sí? ¿Cuántos tenemos? Ahora andamos en el orden de 37. Espero que se sigan sumando a lo largo de la charla. Bueno, vamos a aprovechar también, le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Carlos Bronzini, ex director de la carrera, docente de la casa, quien nos va a asistir en esta primera charla. Hola Carlos, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes a todos. Acá estoy. Bien, bien. Para asistirte. Perfecto. Gracias por la invitación, Gustavo. Bueno, bárbaro. Bueno, seguimos un poquito. Les comento que para el cuerpo docente de la carrera, este tipo de actividades es una manera de celebrar y testimoniar un nuevo aniversario del nacimiento de nuestra querida ingeniería argentina, ¿no? Donde nuevamente este año, por razones de público conocimiento que todos conocemos asociado a esta pandemia, nos hemos visto impedido nuevamente de realizarlo en forma presencial, para pasar, bueno, a este modelo 100% virtual, ¿no? Aprovecho también la oportunidad, y creo que es el espacio propicio, para comentarles que nuestra Facultad de Ingeniería del Ejército brinda una oferta educativa en las distintas carreras de grado de la ingeniería, ¿no? Particularmente nuestra carrera de Ingeniería Electrónica, con dos orientaciones bien claras, en la que hace control y guiado y guerra electrónica. Esto para que lo tengan en cuenta. Actualmente comparten nuestras aulas algunos militares y civiles, pero esto ya viene desde hace aproximadamente 20 años, y todo en un clima cordial y sin ningún tipo de inconvenientes. Esto también a futuro, ¿no? Ambas especializaciones cuentan con una salida laboral en el ámbito privado, en organismos del Estado vinculados a la defensa, ¿no? A la seguridad, producción y también, ¿por qué no?, brindar soluciones ante la necesidad de nuestra comunidad. Algo importante también que quiero resaltar es que contamos entre los disertantes de estas distintas charlas que componen esta jornada, invitados de distinguidas empresas de primera línea, como ya vamos a ver, de Rode Schwartz, Nokia, LIA Aerospace, y también investigadores del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, llámese CITEDEF, docentes de la carrera y del posgrado también de nuestra especialidad. Bueno, ahora sí, ahora les voy a compartir rápidamente el cronograma de las charlas de estas jornadas, como para que lo tengan en la retina. Vamos a compartir. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Lo ven? Se alcanza a ver, ¿no? Bueno, sí, perfecto. Acá lo tenemos ampliadito. Sí, se ve, perfecto. Esta es la primera charla. Acá la que tenemos remarcada es la próxima, una charla también interesante que tiene que ver con la problemática del monitoreo del espectro electromagnético, la radiogoniometría, y así distintas charlas muy interesantes dentro de nuestro ámbito de aplicación, que tiene que ver con las comunicaciones y lo que se viene para el futuro. Así que bueno, simplemente quería hacerle esta presentación para que puedan visualizar qué es lo que se nos viene por delante. Bien, también quiero comentarles que todas estas charlas, como lo han podido observar, van a ser grabadas y subidas a la página web de la facultad, a su canal de YouTube, para que puedan compartirla también a través de las distintas redes sociales.
Quería comentarles también que aquellos participantes a los eventos y que se hayan inscrito a través de los formularios correspondientes, al finalizar la jornada recibirán el certificado de participación al evento. Si escuchan el tren, bueno, no podemos hacer nada. Y en relación a los aspectos formales para el desarrollo de la charla, les voy a solicitar, por favor, como también han visto los carteles, mutear los micrófonos, ¿sí? Con respecto a las preguntas, tengan en cuenta hacerlas en el chat de la sala para ser respondidas por el disertante al final de la misma. En este caso particular, la charla está dividida en 2 etapas, así que, bueno, lo vamos a ir manejando de manera tal de que al finalizar esta primera etapa puedan hacer sus consultas y arrancamos con la segunda y última parte para contestar las inquietudes de esta segunda etapa. Por último, también quiero agradecer a nuestros auspiciantes, el Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, siempre vinculado a nuestra carrera, al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas, ya lo han escuchado más de una vez que lo haya dicho, para la defensa, CITEDEF, que también nos brinda un permanente apoyo a todas las actividades asociadas a nuestra carrera. Ahora sí, entonces, no los quiero demorar más, el tiempo corre. Vamos a dar paso a Norberto, quien nos está esperando seguramente en la sala para iniciar su charla, pero antes quiero comentarles que Norberto es ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires el año 1987. Su actividad principal desde su egreso, fíjense desde cuándo, ¿no? De la escuela secundaria, durante su carrera de grado y hasta hoy, lo ha desarrollado y continúa en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, CITEDEF. Siempre en las áreas vinculadas con las antenas relacionadas a la guerra electrónica, también participando y o dirigiendo proyectos vinculados a dichas aplicaciones en los ámbitos militar, espacial y de comunicaciones. Y con respecto a la parte de docencia académica, se ha desempeñado durante 11 años como profesor en la FIUBA, ¿sí? Y desde hace 30 años que sigue, ¿no? Y continúa en la Facultad de Ingeniería del Ejército. También ha dirigido proyectos de investigación, docente de distintas materias. También se ha desempeñado como director de la carrera de Ingeniería Electrónica, en la cual hoy por hoy me he hecho cargo y continúo. También participa como profesor consulto. Bueno, ahora sí, entonces no lo voy a demorar más. ¿Estás por ahí, Norberto? A ver, ¿me escuchan? Le damos la bienvenida acá al disertante. Y bueno, toda la sala tuya para cuando quieras. Te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las que están acá presentes en la sala y los que no nos estamos viendo y que estén a través del otro canal de difusión de la FIE. Gracias, Gustavo, por la presentación. Y bueno, la idea de esto es compartir con todos ustedes una charla que di en llamar Más allá de la compatibilidad electromagnética. Es decir, ver qué ocurre con niveles menores a los que indican las normas, pero que todavía están en el campo de los niveles que se pueden medir y fundamentalmente, y el eje central de toda esta charla, va a ser tratar el tema relacionado con lo que ocurre con la formación en estas disciplinas de las altas frecuencias, que posiblemente no sean exclusivos de estas áreas, y haya otras áreas de la ingeniería en donde también pase lo mismo, pero bueno, mi tema de trabajo está centrado básicamente en todo lo que tiene que ver con frecuencias altas. Entonces, bueno, un poquitito la agenda de lo que vamos a ver, un repaso sobre las definiciones de EMC, es decir, para aquel que no las conoce, por lo menos que podamos ver un poquitito de qué se trata esta disciplina, qué hay después, ¿no? Qué experimentos realizamos en función de un proyecto que voy a compartir con ustedes, qué pasa con la formación de las nuevas generaciones en estas disciplinas. Vamos a hablar de doctorados, congresos y otras cuestiones asociadas y después vamos a dejar un espacio para una reflexión final.
Empezamos con algunas de las definiciones, como pueden ver acá, la compatibilidad electromagnética o como la sigla conocida EMC lo indica, es una rama que está dentro de lo que es tecnología electrónica y telecomunicaciones y estudia todos aquellos mecanismos que eliminan, disminuyen, previenen todos los efectos de acoplamiento que puede haber entre un equipo eléctrico o electrónico y todo su entorno electromagnético. Se basa en normas, hay regulaciones, hay un montón de cosas habladas y como alguna cuestión, no sé si tan anecdótica, pero muy realista, la Sociedad de Compatibilidad Electromagnética del IEEE es una de las más viejas del propio instituto, o sea, realmente es una disciplina que si bien para muchos es desconocida o para muchos otros tal vez ignorada, no por eso podemos decir que no existe o que no se trata de algo más o menos actualizado. Y entre las principales funciones que tenemos de la compatibilidad electromagnética está garantizar que todo dispositivo, equipo, sistema puedan funcionar satisfactoriamente en presencia de otros. O sea, que haya otras fuentes de campos electromagnéticos y que a su vez no se afecten otros sistemas. Es decir, una convivencia racional entre sistemas que tiene que ver con las aplicaciones, ¿sí? Y no solamente es los equipos que están presentes, sino también el contexto donde está. O sea, que la interferencia, lo que llamamos a veces informalmente interferencia, pueda no estar producida por un equipamiento que tengo arriba de la mesa y al lado de otro, sino que puede venir de otro lado. El ejemplo más básico, y que lo vamos a entender sobre todo aquellos que hemos pasado por la etapa de la televisión no digital, existió, para los jóvenes se los cuento, donde uno ponía una antena arriba del techo de su casa y veía una imagen como la que tenemos ahí a la izquierda de la imagen, ¿no? La que dice sin interferencia. Y cuando por ahí pasaba un auto por la calle, la imagen quedaba totalmente distorsionada. Y por ahí nos reíamos y decíamos, uy, ahí pasó un fitito, que era lo más clásico, el mayor productor de ruidos que yo recuerdo cuando era chico, pero esto trasladado a cualquier otro equipamiento puede generar un mal funcionamiento, una distorsión de la comunicación, un problema de funcionamiento de sistemas que puede traer un daño a otro equipo o incluso a las personas. Entonces, esto de la compatibilidad electromagnética, ¿tiene un ámbito de aplicación? ¿Cuál será entonces ese ámbito? Todos. No hay ámbito que se escape de esta disciplina. No podemos ignorar que exista, y especialmente en los ámbitos que tienen que ver con el espacio y la defensa, que son todavía actividades muchísimo más críticas. O sea que no se puede ignorar esto. Lo puedo dejar de costado, puedo, digamos, mirar para otro lado, pero no lo puedo ignorar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros trabajamos cuando hablamos de compatibilidad? Por lo que definimos hace unos minutos, podemos decir que el equipamiento tiene que tratar de seguir funcionando pese a la presencia de campos electromagnéticos en su contexto. Y que a su vez ese equipamiento no debe producir campos electromagnéticos que puedan molestar al otro. Quiere decir que habrá niveles definidos para las distintas aplicaciones que estarán marcados por las diferentes normas, por los diferentes ámbitos de aplicación, que me dirá cuál equipo está apto o no apto para poder funcionar. Pero el hecho de que un equipamiento esté apto para funcionar dentro de lo que marcan las normas de compatibilidad electromagnética no quiere decir que ese equipamiento no irradie, sino que irradia por debajo de los niveles normados. Y lo mismo ocurre con el aspecto de ser interferido. O sea, puede convivir en un contexto de campo, pero no quiere decir que no pueda haber campos más bajos que eso. Por eso hablamos de qué hay más allá de esos niveles. Y más allá de esos niveles, entonces, habrá señales que, aunque cumplan con los niveles normados, pueden contener alguna información y ser detectadas. O sea, que de algún modo
la compatibilidad electromagnética apruebe un equipamiento, no quiere decir que de ese equipamiento pueda llegar a haber fugas de señales y que además esas señales que se están fugando, aunque no afecten a otro equipo en las cercanías, puede contener cierta información, ser detectada y obviamente poder ser mal utilizada esa información. En ese aspecto suele hablarse de esto, que está acá en mayúscula, llamado TEMPEST, que para alguna bibliografía dice que eso significa, ¿no? Normas para la emanación de pulsos electromagnéticos o transitorios, que para la mayoría es este acrónimo y para otra mayoría el acrónimo no es tal. Pero cuando hablamos de TEMPEST o de un equipamiento que es anti-TEMPEST, es un equipamiento que por definición de esta característica no emite señales que puedan estar conteniendo información y que puedan ser detectadas en las cercanías. Es decir, si yo tengo una notebook y esa notebook es una notebook común y corriente que cumple normas de compatibilidad electromagnética, quiere decir que no voy a ver ninguna emisión en la cercanía de esa computadora que supere los niveles que pueda poner en riesgo la salud técnica de otro equipamiento en la cercanía. Pero si no es anti-Tempest y yo me fui con mi notebook a un bar porque me puse a trabajar en un bar, no quiere decir que de la mesa de al lado alguien con un equipamiento determinado pueda capturar lo que está saliendo, fugando, escapando de mi notebook y utilizar esa información si tiene cómo decodificar. Entonces, un poco esto es lo que hay del otro lado de la compatibilidad electromagnética. Y para hablar más certeramente de esto, ¿sí? Quizás sea más correcto hablar de esto, de Emission Security, EMSEC, o sea, seguridad de las emisiones que tienen estas cuestiones. Acá, por lo menos en el ámbito nuestro, no hay muchos trabajos hechos ni mucha ocupación de distintas cosas en trabajar en esto, entonces fue como que un poco motivado por aquel entonces la Secretaría de Ciberdefensa del Ministerio y los proyectos PIDEF, que son esos proyectos que financia el Ministerio de Defensa, armamos un proyecto PIDEF para empezar a trabajar sobre este tema y generar, por un lado, experiencia, por otro lado, algún equipamiento que sea específico, y por otro lado, tratar de formar algún personal joven en estas disciplinas, que obviamente no los sacamos ya formados de algo en particular. Entonces decidimos armar un proyecto tomando como dispositivo bajo ensayo una computadora del tipo personal. Es un modelo de Toshiba, una computadora que tiene sus años ya en el mercado, pero era lo que teníamos a mano como para empezar a hacer los ensayos. Adquirimos un kit de sondas típicas para compatibilidad electromagnética. A ver, en este caso en particular, dentro de lo que es EMC, uno puede medir las cosas como marcan las normas, o sea, una cierta distancia dentro de un cierto recinto, pero a veces hay que ubicar de dónde se me está fugando, digamos, la señal. Entonces existen elementos muy pequeñitos, muy puntuales, que yo lo puedo acercar a un dispositivo funcionando y tratar de detectar en qué zona se me está escapando la señal. En este caso, este kit de sondas es para emisiones en campo cercano, de campo eléctrico y campo magnético, que cubre la banda desde 30 MHz hasta los 3 GHz. Tomamos el tablero de esta computadora personal, lo dividimos la superficie en cuadros de 3 centímetros de lado y colocamos una placa de material dieléctrico, un telgopor muy finito, prácticamente sin atenuación, de 5 milímetros sobre el tablero y la zona cuadriculada.
teníamos 96 y a partir de ahí comenzamos a hacer mediciones de espectro cuadro por cuadro en diferentes condiciones para la computadora. El asunto era que también teníamos que ver dónde medíamos, ¿no? ¿Qué es lo que íbamos a hacer nosotros para medir? Estudiando un poco las normas, para hacer mediciones TEMPE se utilizan cámaras extremadamente blindadas, tanto para campos de baja frecuencia como de alta frecuencia. Tal vez alguno de ustedes haya estado o visto lo que son las cámaras anecoides, lo que son las cámaras semianecoides, lo que es una jaula de Faraday. Bueno, esto en realidad no es ni una cosa ni la otra, o sea, son obviamente jaulas de Faraday, pero no están hechos con materiales en extremo conductores, como puede llegar a ser una jaula de Faraday que normalmente es de cobre, una cámara anecoide o semianecoide que es de aluminio muchas veces por fuera y después está revestida con materiales absorbentes. En general se utilizan cámaras que exceden en espesor los 6 a 8 milímetros, se hacen en hierro con soldadura continua, precisamente para evitar cualquier tipo de filtraciones, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, cuando uno hace las mediciones allá adentro. Nosotros, por una cuestión de que estábamos en un proceso de aprendizaje y de entendimiento de todos estos sistemas, y además porque los costos del financiamiento del proyecto no lo permitían hacer algo tan gigantesco, optamos por hacer una cámara nueva, diferente a las que teníamos, que era una cámara, utilizamos chapa galvanizada, o sea, usamos chapa de hierro galvanizada, las paredes soldadas con estaño, obviamente no soldadas con soldadura eléctrica continua como teníamos algunos trabajos. Se hizo toda una estructura utilizando lo que se conoce como construcción en seco en el área de las construcciones, o sea, toda la estructura metálica con los perfiles de la estructura tipo drywall. Blindamos, hicimos doble blindaje, uno por dentro y uno por fuera, e hicimos doble puerta. Y también, obviamente, una adecuada puesta a tierra como para poder ver. Los antecedentes que teníamos para trabajar en esto fue precisamente las cámaras anecoides que habíamos hecho dentro del laboratorio. Acá pueden ver dos fotos, una es una imagen en 3D del diseño de la estructura de la cámara y abajo una de las mediciones que estuvimos haciendo del blindaje en sí, irradiándola desde afuera y bueno, y midiendo midiendo lo que se estaba recibiendo por dentro y detectando los puntos más críticos para poder corregir. Algunas de las mediciones las hicimos directamente arriba de la mesa del laboratorio y otras las hicimos en la cámara. Hicimos muchísimas mediciones, acá voy a mostrar solamente 2 o 3 ejemplos, y lo que estamos viendo ahí en esta imagen 3D es precisamente la base de la computadora y los cuadros, los niveles de señal que se veía en cada una de las frecuencias en función de la posición de la sonda que utilizábamos. Claramente se puede ver que cuando uno está midiendo dentro de la cámara, el efecto de apantallamiento hace que la medición sea mucho más certera y se puede determinar perfectamente cuáles son los puntos en los cuales hay mayor cantidad de emisión y menor cantidad de emisión. Esto permitió justamente determinar una especie, podríamos hablar hasta de ingeniería tipo forense, ¿no? Tengo algo acá y puedo determinar qué parte del circuito tengo debajo del tablero, como para poder hacer una ubicación de elementos, por ejemplo. Esto es en 200 MHz. Fíjense los niveles, no sé si los llegan a ver, pero el pico está en menos 90 dBm. O sea, estamos con señales realmente muy bajas, porque si uno toma en cuenta que esta señal la estoy tomando casi apoyando la sonda sobre el teclado, es un nivel de señal extremadamente bajo, pero eso no quiere decir que esta señal a unos pocos metros de distancia, si contiene información, tal vez alguien la pueda llegar a obtener. Esta es una medición en 300 MHz, claramente hay menos emisión en 300 MHz y los puntos no son exactamente los mismos. En 400 MHz se da un poco más.
en algunos puntos, se ven claramente los puntos calientes o los puntos no calientes. También me permitiría, si tengo que blindar y quiero protegerse bien, dónde tengo que poner el acento sobre el blindaje. Después quedaba abierto la problemática esta de si estas señales se pueden recuperar o no. El trabajo que se hizo y que acá uno lo puede presentar en 5 minutos llevó muchas semanas, porque además había que saber bien qué es lo que estaba haciendo el computador cada vez que uno medía. Entonces fue necesario instalar y desinstalar distintos periféricos, cambiar un poco las operaciones que se le daban, se hicieron pruebas haciendo distintos tipos de operaciones, o transfiriendo datos desde un pendrive al disco rígido, y en la búsqueda de todo esto, encontramos un programita en la web que si uno lo carga, el monitor empieza a mostrar un patrón de rayas, así como las que están viendo acá en la imagen. Y mientras ese patrón de rayas se va moviendo, uno con un analizador de espectro, rescatando la portadora de la señal que está pasando rumbo al monitor, o sea, prácticamente midiendo sobre el flex, uno comienza a escuchar la música de Paralisa. Es decir, la información que está yendo en ese patrón de, rayas o de cuadros, según el momento, traía metido adentro, de alguna forma, una música. Y esa música, si uno demodulaba la señal recibida con un analizador de espectro, bueno, la podía escuchar. A partir de ahí seguimos trabajando con, muchas pruebas, cambiando precisamente las formas de poder detectar eso. Se usaron distintos tipos de analizador de espectro, utilizamos osciloscopios, utilizamos receptores hechos a partir de SDRs, y bueno, con todo eso hemos podido adquirir un poco de experiencia sobre esta problemática, y fundamentalmente hemos podido capacitar a un estudiante de ingeniería electrónica que durante un año y medio aproximadamente estuvo trabajando en el laboratorio, hasta que, bueno, el proyecto se acaba, la beca se termina, y el recurso humano formado parte rumbo a otros horizontes. Acá hay algunas fotos de la cámara. En la primera sobre la izquierda se puede ver, ahí, ¿qué pasó? Se fue la imagen. Dejaste de compartir, Dejaste de compartir, Norberto. te fuiste. Sí, a ver, un Dejaste de momentito. compartir la presentación, sí. Espérate. A ver, ¿qué es lo que pasó? Perdí el... No. A ver. Tengo que volver a entrar, pues me van a tener que dar ingreso nuevamente. No hay ningún problema, Norberto. Cuando A ver. me aparezca, lo aceptamos. Ahí. A ver ahí. Ahí estoy de vuelta, ¿puede ser? No vemos la imagen. No, ahí ya. Ahora la pongo. Te vemos ahora. Me están viendo a mí, ¿sí? Sí, a vos nada más. A ver, si Exacto. vuelve. Ahí vamos, ahí Ahora vamos. sí. Ahí va, ahí va, ahí Ahora va, ahí vamos. va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí están las fotos. Bueno, retomamos. Se ve. Ahí se ve. Problemas de la tecnología. Ahí se ve sobre la izquierda, se ve la imagen de la doble puerta. Una es una puerta de abrir, batiente, y la otra es una puerta deslizable que toma de frente. Ahí tuvimos incluso que trabajar mucho sobre los materiales para el blindaje de los cierres. Se usó finger strip tradicionales que se usan en cámaras blindadas en una de las puertas, y la otra fabricamos un burlete en goma y tela conductora al estilo de las cámaras de Rode Schwarz, pero eso lo tuvimos que hacer nosotros, no lo pudimos adquirir. En las otras dos fotos se ve en la notebook con una de las antenas del analizador de espectro, y arriba ven unas formas medio raras que en realidad son
uno de los perturbadores que hicimos después, una vez que más o menos tuvimos la cámara funcionando y en uso, le agregamos 2 perturbadores y la convertimos además en cámara reverberante, que es algo que no hay mucha experiencia tampoco acá en el país, salvo el ITVA ha hecho algo parecido, no en paredes fijas, sino en paredes móviles. Nosotros optamos por usar perturbadores mecánicos, o sea que son unos planos que se mueven y van generando disturbios dentro de la propia cámara, con lo cual uno se asegura que en todos los puntos de la cámara en algún momento va a haber un máximo de señal que me va a permitir a mí excitar o agredir eventualmente a un equipamiento para hacer pruebas de compatibilidad. En este momento, bueno, después nos agarró la pandemia con todo esto, así que los trabajos que estamos haciendo de verificación así de la cámara en cuanto a su funcionamiento, lo estamos haciendo ahora que podemos volver un poco parcialmente al laboratorio y venimos medio a cuentagotas. Pero bueno, es un recurso que está disponible y bueno, en el cual estamos trabajando. Bueno, como conclusiones de esta parte del trabajo, queda claro que no se puede ignorar la disciplina, ¿no?, de EMC, o sea, es algo que nos toca a todos y no podemos ignorarlo. Como dato no tan anecdótico, sino muy realista, los especialistas en esto dicen que si uno tiene que encarar un desarrollo que al final va a tener que hacerle cumplir normas, pero no toma la problemática de entrada, cuando llegue el momento de los ensayos seguramente va a tener que empezar de nuevo y va a tener que gastar el doble de tiempo y casi el doble de costo. O sea que la importancia de tomarlo en cuenta de entrada. Hemos podido demostrar que hay señales que permiten analizar un equipamiento al estilo forense y que además esas señales pueden poseer información, y que esa información a veces puede ser sensible y uno realmente lo ignora o se siente seguro. Y además se demuestra que sin la infraestructura adecuada y recursos humanos formados, no se puede avanzar dentro de cualquier tarea de tecnología avanzada. Es decir, y especialmente hago hincapié sobre el tema de los recursos humanos formados, porque nosotros podríamos haber tal vez comprado una cámara, comprado un montón de equipamiento, y bueno, sin embargo, fuimos por el camino que los costos nos permitían. Pero si hubiera que comprar, es una decisión muchas veces política, que es cuestión de que alguien ponga una firma y después se pueda comprar algo, siempre y cuando nos lo vendan. Pero si no tenemos recursos humanos formados, es muy, muy difícil poder encarar cualquier tarea de tecnología, sea para desarrollarla, sea para especificarla, sea para asesorarla. Bien, acá hacemos un pequeño break, un pequeño espacio de algunas poquitas preguntas, si hay, sobre el trabajo puntual en sí, y después nos abocamos un poquitito a los recursos humanos. Carlos, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias por esta primera parte de la presentación, Roberto. Y bueno, atento a las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer, puede levantar la mano a través del icono que está abajo en el Meet. Y directamente, para no redactarla, puede hacerla habilitando su micrófono y bueno, el ingeniero de Giovanni les va a contestar. Así que, bueno, si hay alguna persona que está interesada en... Víctor Nacini levantó la mano. A ver si yo ahí está. Sí, Carlos, gracias por mencionarme. Bueno, yo le quería decir que bueno, la presentación ha sido muy buena de parte de Norberto y quería compartir una experiencia que había tenido en el pasado. Es que en una oportunidad, hace unos años, tuve la oportunidad de evaluar la compatibilidad electromagnética de un equipo que había hecho propiamente, que tenía que trabajar con sistemas de comunicaciones de HF, VHF y UHF. Y pudimos verificar que justamente sobre el equipo con la antena UHF provocaba una distorsión importantísima sobre el monitor de la computadora. En ese momento teníamos un monitor de tipo de tubo radiocatódico y sobre los parlantes del mismo. A tal punto que, bueno, cuando uno hablaba sobre el equipo de UHF salía por los parlantes y el receptor no era de UHF, sin embargo salía igual.
Eso es, bueno, así todo, si bien incidió sobre el monitor y sobre los parlantes de la computadora, sobre nuestro equipo no incidió. Pero de todas maneras, bueno, esa es la importancia de lo que dice nuestro colega Norberto, de tener en cuenta la compatibilidad sobre los equipos que uno está evaluando, sobre los que está trabajando. Bueno, gracias, Víctor, es muy buena tu experiencia. Vos pones el acento sobre algo que es extremadamente puntual, es decir, un equipo de comunicaciones que interfiere sobre un sistema que no es de comunicaciones, pero que influye. Lo que pasa es que lo que resulta más difícil a veces de hacer docencia es lograr que la gente que no es del área de RF entienda que cuando yo hago una placa de circuito impreso, cuando yo hago un equipo que va a hacer cualquier cosa, y sobre todo equipamiento moderno, que hoy están todos basados en sistemas embebidos, que hay pulsos dando vuelta por todos lados y pulsos de muy alta frecuencia, todo eso termina generando señales de RF. Y que si se escapa esa señal de RF, aunque yo no haya puesto una antena, una pista de impreso es una línea de transmisión, una isla de impreso puede ser una antena, un componente puede ser una antena, y esa radiación espuria que está saliendo de una placa, de un equipo, tranquilamente puede estar molestando el equipo al lado. Y al principio habíamos dicho que en el área de defensa, en el área espacial, se hace muy crítico el tema, y en rigor no es solamente por la aplicación, sino por el tema de los espacios reducidos. O sea, meter en un satélite un montón de equipamiento donde tengo problemas de espacio, si no se cumplen normas de compatibilidad, en cuanto se prenden todos los equipos va a empezar a haber una serie de influencias extremadamente grandes, y ni qué hablar en un sistema de armas. Entonces, bueno, gracias. Gracias a vos por ¿Alguno la más? acotación. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiere hacer alguna consulta? Y Norberto ha sido sumamente bien claro. Sí, Carlos. Puede ser yo una pregunta. Yo vengo del área de control, vos sabés muy bien, Norberto, y hoy nosotros trabajamos con sistemas switching. Una de las cosas que muchas veces se nos han quejado en las plantas es los variadores de velocidad de motores B sobre F, porque viste, switchean y generan un montón de ruido y compatibilidad. Y justamente lo que vos dijiste, no somos especialistas en RF, los que nos dedicamos a control, y nos cuesta interpretarlo. ¿Cómo podemos juntar? Sí, ya sabemos que lo podemos juntar, pero en la práctica, los equipos, ¿cómo armar equipos interdisciplinarios donde la gente de RF nos ayude a los de control que no miramos esa área o no la tenemos en cuenta? ¿Cómo nos aconsejás? Mirá, lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, podríamos tomarlo a título general, en cualquier desarrollo, es sentar a la mesa a alguien que entienda de la disciplina de compatibilidad. Lo primero que te va a preguntar esa persona, ese profesional, va a ser cuáles son las normas que va a tener que cumplir el equipamiento que estamos tratando de desarrollar. Las normas te van a dar los niveles, los límites de las cosas, y a partir de ahí, entonces, todo el trabajo que se va haciendo va llevando un montón de ensayos, mediciones que se hacen sobre cada partecita del equipamiento que se va desarrollando, y se van haciendo las correcciones. En esta área, cuando las normas se ponen un poquito estrictas, sobre todo en el área médica, en el área espacial, uno empieza trabajando sobre las placas. O sea, uno hace una placa de circuito impreso. Por suerte hoy en día se dispone de muy buenos sistemas de simulación que me permiten tener que mandar a fabricar un montón de placas, probarla y después hacerlo todo de nuevo. Pero se trabaja así, se trabaja corrigiendo desde la base, porque si vos no lográs que la radiación no se produzca en la placa, después yo blindo, pero yo blindo una placa, pero va a haber cables y va a haber conectores y va a haber un montón de otras cosas que me volvió a sacar el sistema con la otra computadora.
se ve que no es un problema de compatibilidad, vamos de nuevo. Y ese tipo de situaciones son precisamente las que uno tiene que poner, y las tiene que poner arriba de la mesa de entrada. Puedo contar una anécdota hace muchos años de esto. Una empresa nacional había ganado una licitación en Estados Unidos para proveer unos sensores de corriente que iban colocados en las cercanías de líneas de alta tensión. Ese elemento era básicamente un detector de campo magnético que lo traducía a corriente y lo guardaba en una memoria, y cuando esa memoria era interrogada a través de un pequeño enlace de RF, cuando pasaba un vehículo por ahí por la zona, le bajaba los datos. Entonces, bueno, hicieron todo el digamos, el prototipo, hicieron la producción y en un determinado momento tienen que mandar a Estados Unidos una muestra para aceptarla. Y lo primero que le hicieron fueron los cálculos, los ensayos de EMC. Y le dijeron, no aprobó, porque tenía una armónica en una frecuencia que estaba fuera de las normas. ¿Cuál había sido el problema? Y el problema había sido el chip transmisor. Tenían para elegir un chip que costaba $6 o uno que costaba 14. El de $6 venía sin cumplimiento de norma, el de 14 las cumplía. El de $6 tenía, no tenía filtrado de ningún tipo, el de 14 lo tenía. Entonces tenían toda la producción hecha, eran creo que 10.000 elementos, una cosa así, y se encontraron que tenían que empezar de cero. O sea, tuvieron muchísima suerte que le pudimos encontrar una solución fácil, simple y sencilla para poder matar esa armónica en un espacio de la placa impresa donde nos permitió poner una pequeña microcinta a modo de capacitor. Pero no se da siempre así. Entonces la forma es tomarlo en cuenta de entrada. Después se puede decidir en qué momento lo doy bolilla, en qué momento no. Es decir, fijémonos que toda la electrónica hogareña que tenemos, todas tienen ese cilindrito en los cables de alimentación, que es justamente para mitigar los ruidos. Porque, a ver, yo soy del área de RF, para mí mi trabajo fundamental está en lo que es radiado, pero también existe la compatibilidad conducida, que es la otra pata de las normas, que bueno, no viene al caso de lo que estamos hablando. Tengo dos preguntas más. Javier, Norberto, tenés dos preguntas más. Dale, las contestamos rapidito y después seguimos. Sí, y Javier, Carla, ¿no? Javier Samaniego, si había levantado la mano. No sé si quiere de nuevo yo levantar la levanté la mano. Dale, pero no te podía habilitar. Ahí está. Perdón, Javier. Dale, hacé la pregunta. Hablo, bueno, pregunta y comentario. Quizás en mi caso yo vengo de trabajar en el otro lado, en el uso de sensores, donde es muy común que nos interfieran radiación electromagnética de distinto tipo, incluida la conducida. Muchas veces es más probable que sea la conducida. Y el tema, he tenido experiencias, me acuerdo de la instalación de un sensor ultravioleta que habíamos comprado y los que los garantizaban decían que andaba perfecto, y se resolvió justamente cuando encontraron que le tenían que poner un choque de RF para frenar la radiación que estaba llegando conducida. Eso hasta he visto también quemarse sensores por radiación indeseada y demás. Y lo que creo que hay es poca bibliografía a la hora del diseño. Cuando uno le quiere decir a los alumnos, bueno, te conviene, o a un becario, te conviene diseñar así una placa, o te conviene, hay muy poca bibliografía sobre el tema. Creo que hay poca documentación a la que uno pueda recurrir, donde haya normas como puede haber para otro tipo de diseños a lo mejor, que están más documentados y es más fácil encontrar un libro, incluidos los fabricantes. En las hojas de datos dan muy poco sobre
sobre radiación electromagnética indeseada, sobre armónicos. Se toma muy poco en cuenta eso, en general, no solo en Argentina, me refiero a en general. Carla, te puedo asegurar que la cantidad de bibliografía escrita que hay sobre estos temas es infinita. Hay montañas de cosas, porque calculad todo lo que se empezó a escribir de este tema a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empezaron a evidenciarse más, sobre todo las problemáticas, sobre todo en los barcos. Entonces, lo que hay es desconocimiento, como preguntaba Carlos, de qué tengo que hacer, porque estamos acostumbrados a que cuando vamos a hacer un desarrollo, vamos a hacer algo, las normas, uno se preocupa al final. Qué sé yo, tengo que cumplir con normas de ambiente. Y bueno, al final le pongo un burlete al gabinete, lo pinto de tal tipo, ¿no? O sea, me dedico al final al cumplimiento de las normas. Pero EMC, justamente, todos los expertos del mundo te dicen en la primera etapa de cualquier conferencia, esto debe ser considerado desde el inicio. Espera, pero vos dijiste de los circuitos impresos. Sobre circuitos impresos, yo he buscado documentación y he encontrado bastante poca, más allá del loop de tierra y 2 o 3 cosas por el estilo, hay poca. O Bueno, por lo menos bueno, te voy a mandar. Para los que no somos. No. Para los que no somos del tema de radiofrecuencias, ¿no? No sabemos a ver, mira, es lo mismo que cuando a mí me hablan de cuestiones que tienen que ver con el área digital. Obviamente, yo no entiendo nada del área digital. Y cuando tengo que trabajar con algún sistema donde tengo que recurrir, como yo a veces le digo cariñosamente a mis hijos, a los tocateclas, no tengo interfase. Entonces, algunas veces hemos logrado tener algún ingeniero joven en el laboratorio que con el conocimiento de las nuevas tecnologías pudimos formarlo en el área de RF y entonces teníamos un interlocutor que lograba interpretar lo que hay de un lado y del otro. Y con el tema de EMC pasa exactamente lo mismo. Lo primero que tenés que hacer es buscar un interlocutor para que te pueda traducir un poco este tipo de cosas. A ver, el IEEE, la Sociedad de Compatibilidad del IEEE, es una sociedad que tiene, creo que periódicamente son 3 o 4 publicaciones de 3 niveles diferentes. Y vienen de muchos años atrás. Hay congresos específicos que se hacen todos los años en distintos países sobre la temática. Entonces, no. Lo que pasa es que, claro, si uno está. Es como si yo me meto con sensores de óptica, ¿no? Y te digo a vos o le digo a Víctor que hay poca bibliografía. Sí, porque no sé ni para dónde empezar a buscar. De acuerdo, tenés razón. Dale. Bueno, quedaba una. Samaniego creo que era el que quería preguntar. Sí, Javier, sí. Sí, acá estoy. Javier. Sí, más que nada quería compartir una experiencia ahí con Norberto, porque bueno, yo vengo del área de control también, mucho tiempo, más de 10 años trabajando en lo que era CNC y en ACOM, y como técnico del Centro de Comprobación de Emisiones de Comodoro Rivadavia. Y también comparto, bueno, en varias oportunidades hemos tenido que asistir a algunas denuncias que hacían los usuarios en donde, por ejemplo, tenían pérdida de lo que es en sí los aparatos. Porque, bueno, escuchando que cerca teníamos una radio, que escuchaban la radio por un calefón, cosas así, y hemos comprobado y se han hecho las mediciones en muchas de las oportunidades y sí, existe la pérdida, como dice Norberto, y eso es cuando tiene falla, digamos, de fábrica, que no cumple con las normas. Sí, es así. Bueno, dejamos un poquitito Norberto, esta parte, vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver específicamente con uno de los grandes problemas de estas áreas, que es el tema de los recursos humanos.
Voy a hacer un par de aclaraciones. Lo que van a escuchar ahora es una visión personal, subjetiva, de cuál es la situación actual dentro de las disciplinas que involucran las altas frecuencias. Y es por lo que yo veo diariamente y lo que yo veo a lo largo de muchísimos años de profesión. Y hago esta aclaración. Si bien yo tengo mucha trayectoria en el electromagnetismo aplicado, sé que soy una de las pocas personas que generalmente hago las preguntas incómodas. O sea, no siempre me termino generando amigos, pero por eso me voy a dar el lujo de poder decir las cosas que voy a decir ahora. ¿Y por qué, digamos, se me ocurrió hacer hincapié sobre esto? Porque me puse a mirar las espaldas de Giswald von Trentini, Eric Richeter, Juan del Giorgio, Dante Cocchetti y Valentín Trainotti. Muy rápidamente, Fontrentini fue el que creó la división Antenas y Propagación en lo que era CITEFA, allá después de la Segunda Guerra Mundial, un alemán que en aquella época estaba trabajando en cosas tan superfluas como tratar de ver cómo hacer que los aviones no sean vistos por los radares. Estuvo unos pocos años acá en Argentina, después se volvió a Alemania y siguió trabajando sobre lo mismo. Eric Richeter fue el que lo secundó. Él se quedó en el país, estuvo trabajando en CITEFA, dejó algunas cosas interesantes, caminos hechos sobre todo, para los que vinimos atrás en el IEEE, y también ha dejado algo en el trayecto. Juan del Giorgio lamentablemente falleció hace unas pocas semanas. Fue una persona que, capacitada en Estados Unidos, fue el que desarmó y rearmó acá en el país las dos parábolas de 30 metros de diámetro que hay en el Instituto Argentino de Radioastronomía, y estuvo trabajando en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires prácticamente hasta que falleció con 90 y tantos de años. O sea, realmente un excelente profesional y una gran persona. Dante Cocchetti trabajó mucho en radar, mucho en telemetría, fue profesor de la FIE durante muchísimos años, un referente y también una gran persona. Y Valentín Trainotti fue profesor de radiación y propagación en la FIE, profesor de antenas en la tecnológica, y bueno, fue el que me abrió camino en todas estas disciplinas, fue mi jefe durante 25 años hasta que él se jubiló. Hoy todavía sigue trabajando allá en la Facultad de Ingeniería de la UBA, haciendo algunas cosas con los cursos de doctorado, y hay gente que ha dejado un camino. Entonces, mirando lo que ellos dejaron, dije, bueno, vamos a tratar de dejar algo, no al nivel de lo que dejaron ellos, pero por lo menos dejar alguna cosa para los demás. ¿Qué es lo difícil de formar nuevas generaciones? Vamos a mirar algunos textos. Y lo voy a leer tal cual. A una nueva mentalidad científica y tecnológica debe asociarse un sistema administrativo especializado, ágil y eficaz. Durante años, los grupos de trabajo en I+D han luchado contra las opiniones de administrativos incrédulos de las tareas técnicas y tratado de buscar mecanismos que le permitan realizar sus trabajos en tiempo y forma. Creo que si yo le digo a cualquiera de ustedes que esto lo leí en La Nación de hoy a la mañana, me van a decir que tengo razón, ¿no? Porque es totalmente aplicable. Sin embargo, esto fue escrito por un señor llamado Gerardo Videla, del cual no pude rastrear más que esto, que lo escribió en un acta científica que tenía el Ministerio de Defensa en el año 68, y se llamó el artículo, es un artículo largo, que se llama Investigación y Burocracia, haciendo mucho hincapié sobre lo difícil que es, dentro de los organismos de I+D, tratar de hacer algo con las trabas administrativas que todos sufrimos. Vayamos a otro. ¿Cómo motivar al personal científico-tecnológico? Hasta ahora, en la gran mayoría de los casos, dicho personal no se ha encontrado motivado ni por las retribuciones monetarias que reciben, ni por el interés que despierta la participación en un programa ambicioso, como para rendir lo necesario. Es más, se considera muchas veces el trabajo en el organismo estatal como un complemento de las actividades que se realizan en otro horario. Como es obvio, personal en esa situación no está en condiciones de encarar un programa de largo alcance que deberá absorber la mayor parte de su trabajo disponible.
¿Quién escribió esto? Esto lo escribió el Comodoro Tasso de la Fuerza Aérea Argentina en el año 1969, cuando se estaba analizando la situación que había en I+D de la Fuerza Aérea para poder encarar un lanzador satelital. No cambió nada. ¿Habrá cambiado algo? Veamos. Los centros de I+D conforman estructuras que en muchos casos atentan contra las necesidades de cumplir en tiempo y forma con requerimientos concretos que vayan más allá de lo académico. Y creo que todos los que trabajan en lugares de I+D pasan por este tipo de cosas. Algunas organizaciones reciben grandes presupuestos y grandes proyectos, mientras que otras quedan fuera de ellos. Creo que todos conocemos bien lo que es la parte de desarrollos tecnológicos de los últimos 10, 15, 20 años en el país como mínimo, y esto se sigue dando. El personal no se renueva generacionalmente en las áreas de alta frecuencia. Esto lo sufrimos todos los que trabajamos en esto. Entonces, ¿podemos encarar grandes desarrollos si no tenemos el asegurarnos los recursos humanos? Es muy complejo. Por último, los bajos sueldos de algunas instituciones obligan al personal a tener más de una actividad laboral o de emigrar. Y acá esto de tener más de una actividad laboral es cada vez más difícil aplicarlo en las nuevas generaciones de jóvenes profesionales. Los que tenemos unos cuantos años, trabajábamos en una cosa, trabajábamos en otra, nos íbamos a dar clases a la noche, o teníamos algún trabajo adicional, pero lo que donde estábamos nos gustaba, tratábamos de quedar. Hoy los jóvenes no piensan así, porque no existe más el concepto de carrera a nivel laboral en cuanto a permanencia en una misma empresa, en una misma organización, sino que los jóvenes lo que tratan es de estar unos pocos años en un lugar, saltar a otro con la experiencia adquirida y mejorar su situación económica. Con lo cual, lo más probable es que si no hay buen interés, no le damos cosas como la gente y encima el sueldo no es bueno, es muy difícil poder mantener a la gente y lo más probable es que migre. Hablemos un poquito de la formación académica necesaria para estas disciplinas. Electromagnetismo. Muchas universidades, muchas facultades de ingeniería no tienen electromagnetismo, o la tienen como optativa, con lo cual caemos en algunos de los temas de las preguntas que contesté hace un rato. Es decir, no hay concepto claro de que una onda electromagnética no necesariamente va a venir de un coaxilo de una antena, sino que se me va a generar en un clock de un circuito digital. Antenas. La famosa interfase de una onda guiada y de una onda de espacio libre. Tenemos que formar gente. La FIE es uno de los pocos lugares donde esta materia se sigue dando como obligatoria. Compatibilidad electromagnética, menos. Es decir, puede haber algún posgrado, puede haber algún curso, pero como bien decía Carla, es decir, si tengo que recurrir, ¿a dónde recurro? Radar, que para nuestras áreas sería una materia más que fundamental. La tecnológica, cuando se jubiló el ingeniero Gambirassi allá por los 90, se sacó la materia, porque nadie más la pudo dar. Acá todavía lo tenemos a Mario, que sigue la brecha y que más o menos ha formado a un grupo de gente a su alrededor, pero no abundan. Microondas, más allá de lo que conocemos en los bares de las universidades donde vamos a calentar el sándwich, no se habla de todo eso. Entonces, ahí también tenemos, y el problema es conceptual, ¿no? Cuando le decimos a los alumnos que tienen que cambiar la cinta métrica graduada en metros o en milímetros por algo graduado en longitudes de onda, ya empezamos a hablar de ciertas cosas que se les hace muy distantes. Y sobre todo si el que les enseñó electromagnetismo no es alguien que entienda de alta frecuencia. Eso también influye muchas veces mucho. ¿Y todo esto dónde se enseña?
Y no se enseña en todos lados. Lamentablemente no se enseña en todos lados. Hay un montón de justificaciones, que la cantidad de temas son cada vez más grandes, que la gente se tiende más hacia lo que sería sistemas embebidos, pero caemos en lo mismo. La ignorancia de ciertos temas nos lleva a seguir un camino y que cuando después nos topamos contra una pared y alguien nos dice, y tiene que empezar de nuevo, y nos miran feo. Y hay otro gran problema. ¿Quiénes son los que enseñan? No hay docentes, no los hay. En materias de este estilo no hay mucha cantidad de docentes con experiencia suficiente para transmitir algo más que lo que está en un libro. Un ejemplo muy clásico lo vemos en la materia antenas con el uso de un simulador. Los alumnos, sobre todo los alumnos actuales, son muy proclives a usar simuladores. Hacen maravillas con el simulador. Rápidamente lo entienden, lo saben hacer funcionar. Ahora pueden obtener cualquier tipo de resultado porque hasta que no entienden el concepto de lo que están haciendo no pueden discernir si lo que están simulando está bien o no, si es lo que estaba esperado o no. Entonces, el rol docente es la otra pata de la formación de recursos humanos. Bien. Estamos hablando de proyectos de I+D. ¿Quiénes acceden a proyectos de I+D? O sea, ¿quiénes acceden a las financiaciones de los proyectos de I+D? Vamos a trazar una línea de tiempo, un límite. Antes del 2007, la situación era que los ingenieros en general teníamos muchas dificultades para acceder a los mecanismos de financiación de proyectos, fundamentalmente porque no teníamos título de doctores y no hacíamos papers. Condiciones que muchas veces estaban en los primeros renglones de la planilla. Tiene título de doctor, cuántos papers, cuántos capítulos del libro. Lo que hicimos en ingeniería nunca pesaba. Esto pasó hasta el 2007. ¿Qué pasó a partir de 2007? En 2007 se crea en el ámbito del Ministerio de Defensa la Subsecretaría de Investigación y Ciencia, y fue área que fue cambiando de nombre, pero más o menos dentro de lo mismo, y la persona que toma esa responsabilidad, cuando analiza un poco todo lo que va, se da cuenta de esta problemática y dice, no, esto es otra cosa, acá necesitamos un mecanismo de financiación de proyectos de ingeniería, o sea, desarrollos tecnológicos. Y creó los proyectos de investigación y desarrollo para la defensa, PIDEF. Nos pusimos todos contentos, pero con el paso del tiempo se fue revertiendo la situación y otra vez salimos a competir con los PIDEF, con la gente que tiene acceso a muchos otros mecanismos de financiación, como el CONICET, como la Agencia de Promoción Científica, ese tipo de cuestiones. Y otra vez andamos medio a los tumbos cuando tenemos que competir. Bien, lo académico. Otro punto, podríamos decir, de cierto conflicto actual, o por lo menos de discusión actual. Posgrados. ¿Cómo se estudia un posgrado? Una maestría, 1 año, 2 años, una especialización, más o menos al mismo tiempo. Un doctorado, 4 o 5 años. Pero es académico. Si yo tengo que encarar un desarrollo de tecnología y necesito tener a un profesional que conozca cómo utilizar una placa adquisidora de datos de radar, mando a hacer un curso de 3 semanas a esa persona y viene con el conocimiento y se pone a trabajar. Y eso es el choque de dos mundos, que cuando fui director de carrera me tocó discutirlo con los veedores de la CONEAU, que me decían, ustedes tienen pocos doctores, y yo le contestaba, pero tenemos gente que hace desarrollo hace muchos años. Es decir, entonces, ¿quiénes son los que tienen que hacer un posgrado? Alguien que tiene ganas de hacerlo, alguien que necesita
por su función especializarse en algo y que tiene el tiempo para hacerlo, ¿podemos considerar como posgrado cursos de menor duración pero más específicos? Podríamos. Yo he hecho una serie de cursos dentro de una maestría que se daba en la Universidad de San Martín, que uno podía hacer la maestría o hacer las materias que a uno le interesaban como cursos independientes, y se daba una certificación del curso que se daba. Pero me parece que la ingeniería es un punto que debería darse a discusión, y sobre todo en las casas de estudio que forman ingenieros, donde si bien es necesario hacer un doctorado, hay que apuntar todo hacia la ingeniería. Es decir, hacer un doctorado en ingeniería, el resultado no puede ser un paper o una muestrita de laboratorio, debería ser, a mi criterio, algo que colabore con un desarrollo tecnológico. Es decir, para marcar la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer un posgrado de cualquier tipo en una facultad de ingeniería o hacerlo en la Universidad de Ciencias Exactas? Me parece que digamos, el objetivo de ambas instituciones, si bien son académicos los dos, hay cosas diferentes y que poca gente acepta ponerlo arriba de una mesa de discusión. ¿Cuándo hay que hacer un posgrado? Otra pregunta básica. A veces los alumnos preguntan, ¿no? Bueno, me recibo ahora a fin de año, voy a hacer un posgrado en X tema. Entonces uno le plantea, ¿y vos te vas a dedicar a ese tema? Ah, no sé, pero con un solo título no se puede hacer nada. Por otro lado, muchos apuntan al posgrado una vez que más o menos encontraron una beta, digamos, de profesión y dicen, bueno, ahora me voy a perfeccionar. He tenido, y creo que debe haber alguno acá en el auditorio, en la sala, que algún militar que, habiéndose recibido como ingeniero militar, por los convenios que rápidamente ha hecho el posgrado en la UBA en comunicaciones. Es cierto, se hizo inmediatamente, pero estamos hablando de un oficial ingeniero militar con años de profesión militar en comunicaciones que acaba de obtener su título de grado y después la institución considera que lo tiene que formar. Muy distinto es a el alumno que estuvo 9 años para recibirse en una facultad y después sigue trabajando de alumno haciendo un posgrado. Pero también eso debe ser de alguna forma tenido en cuenta para que la formación sea adecuadamente aprovechable. ¿Cuáles son los temas? ¿Quién pone el tema de los posgrados? ¿Sí? A veces son temas que abundan, hay mucho posgrado parecido en muchos lugares, y a veces hay posgrados que no están establecidos y que serían vacancias. Pero ¿se puede? ¿No se puede? ¿Es conveniente discutirlo? Yo creo que es conveniente discutirlo, básicamente. Porque todo esto tiene que ver con algo más de sacar puntos para la CONEAU. Tiene que ver con la base de una casa de estudio, que es formar profesionales para la sociedad. Y en nuestro caso particular, para la defensa. ¿Y cuáles son los temas de tesis de estos posgrados? Muchas veces los temas de tesis son teóricos. Tal vez para generar conocimiento alcanza. Pero me pregunto si dentro de un ámbito de la ingeniería, la tesis de grado, la tesis, perdón, de un posgrado, no debería ser algo que aporte algo a la ingeniería. Voy a dar un caso. En el laboratorio nuestro en CITEDEF, durante años apoyamos algunos grupos de laboratorios de distintas facultades que se dedican a materiales magnéticos, ferromagnéticos, absorbedores de radiación. Y los apoyamos fundamentalmente porque estábamos interesados en ver si alguna vez podían sacar algún material con el cual nosotros pudiéramos revestir algún objeto y que absorba la radiación de un radar. Nunca lo logramos. Se doctoraron como 5 o 6 personas en uno de los laboratorios, haciendo muestras que no podían salir del esquema de la muestra del laboratorio. Cuando han venido algunos a consultarnos si lo podíamos apoyar, y nosotros le decíamos si eran capaces de hacer una placa de 20 centímetros por 20 para poder ensayarla bien, para ver si servía, no, era un tamaño que se iba de escala para lo que ellos estaban pensando.
Bueno, como nosotros nos cansábamos un poco de ese tipo de cosas y teníamos la necesidad, cuando uno de los ingenieros del grupo decidió hacer el doctorado en ingeniería, eligió como tema hacer un material absorbente en radar y bueno, logró hacer un material absorbente que es reproducible, escalable, que sirve, que es grandote y que hubo que... Pero todo el resto de la gente, sí, sí, se terminaron doctorando, pero el aporte a la ingeniería no fue lo que uno esperaba. Publicaciones, otra gran cuestión. Hay cursos de posgrado que se aprueban si uno logra hacer una publicación internacional en referato con alguna revista que tenga cierto nivel dentro del ámbito. Y hay otros que se doctoran sin haber hecho nunca ninguna publicación. Hacer una publicación en las condiciones que piden algunos implicaría escribir la publicación cuando empiezo el doctorado, cosa que después, el año y medio, 2 años que tardan en aprobármela, llegue dentro de lo que es la cursada de doctorado. Y hay otros que los doctorados no piden publicación. Entonces, eso también va generando algunas diferencias que creo que forma parte de las cosas que uno debería poner sobre la mesa al tratar estos temas. Academia versus ingeniería. Todos los posgrados apuntan a obtención de conocimiento para la persona, para la institución, para el medio. Pero un paper es un paper y un desarrollo, algo tecnológico concreto, es algo tecnológico concreto. ¿Dónde tiene que estar parada la ingeniería, el posgrado en ingeniería? ¿En los dos lados, en uno solo? Temas para discutir con cierto nivel de seriedad y de profundidad. Y después tutores y jurados. Y caemos en lo mismo que hablábamos en la placa anterior, cuando hablábamos de quiénes son los profesores de las materias que hacen falta en estas disciplinas. Uno ve que hay 3, 4 personas que están medio como metidos en todos lados porque no hay más. ¿Mm? Y eso tampoco está bueno. ¿Mm? Porque quiere decir que no se está formando gente en estas disciplinas para que después continúen con el aspecto de formación. Bien. Otro tema de ardua discusión, los congresos. Sabemos que dentro de ciertas áreas es importante que un profesional que está dedicado a la ciencia, que está dedicado a hacer un doctorado, a hacer un posgrado, a hacer una maestría, necesita ir a un congreso. Pero se pregunta, ¿para qué necesito ir a un congreso? ¿Por qué tengo que concurrir? A ver, para presentar un trabajo. ¿Mm? Perfecto. ¿Mm? Hay muchos proyectos o propuestas de proyectos en donde yo puedo incluir la presentación de un trabajo en un congreso y dentro de lo que es el camino de mi investigación, yo necesito publicar. Perfecto. Voy a concurrir a un congreso a presentar un trabajo. ¿Puedo ir para alguna otra cosa? Sí, para aprender. Es bastante común que una persona diga, me tengo que meter en este tema, qué mejor que aprovechar que hay un congreso sobre este tipo de tema, yo pueda ir a ver qué es lo último que hay, qué es lo que puedo mirar, hablar con algún profesional que me resulte interesante, entonces voy a un congreso. No todos los sistemas lo aceptan si yo no presento un trabajo. En algunos ámbitos parece que ir a un congreso sin presentar es como mala palabra. Hay muchos que no lo permiten. ¿Cómo voy a ir a un congreso y no voy a presentar nada? Puedo ir para enseñar, porque si tengo suficiente relevancia en un tema en particular, yo podría ir a un congreso a hacer una conferencia puntual, a hacer un workshop, o sea, hacer algún cariño donde yo le pueda enseñar al otro algo que hice. Con los costos de hoy en día de mandar a alguien afuera, con suerte encontramos a alguien que financie la presentación. Pero hay un punto más, el más conflictivo de todos, para hacer turismo.
¿Está bien decir que voy a ir a un congreso para hacer turismo? Yo creo que está bien, especialmente si yo puedo mandar a un joven profesional que se está formando a hacer turismo a un congreso, a que vaya, a que escuche las disertaciones, que se contacte con sus pares, que vea el mundo y que de paso recorra un poco otra ciudad, otra cultura y que venga un poco más crecido de su experiencia personal. Yo creo que no está mal si va a un congreso para que además se incorpore a la sociedad o incorpore en su persona conocimientos como ser humano, que le va a terminar sirviendo, ¿sí?, en su vida profesional. Para discutir. El especialista fue una película, pero es un tema en cuestión extremadamente serio. Los especialistas en las disciplinas, por lo menos en las disciplinas de alta frecuencia. ¿Dónde están los especialistas? ¿Los tenemos en las universidades? ¿Los tenemos en los centros de investigación y desarrollo? Con las falencias de medios que tenemos en muchos de esos lugares que acabo de nombrar, ¿podemos decir que son especialistas reales si no viajan a un congreso, no pueden comprarse un libro, están encerrados en un laboratorio desde hace 30 años y prácticamente no recibieron presupuesto? O sea, ¿podemos considerar que tenemos especialistas en algunas disciplinas tan críticas? ¿Y esos especialistas dónde se forman? O sea, se forman como alumnos en las facultades donde están los mismos docentes que están hace 40 años y que en su vida personal se han quedado dando la misma materia. Como todos los que fuimos alumnos alguna vez nos acordamos que hemos pasado por esas cosas. Cuando no hay muchas veces posibilidades de viajar al exterior, de toparse en un congreso, de ver otros laboratorios, de ir a otra universidad, de conseguir esos contactos personalistas que muchas veces uno lo consigue en un congreso, aunque la persona está trabajando para la defensa del otro país, pero que cuando nos juntamos en el break podemos charlar mano a mano de lo que hace uno, lo que hace el otro. Es decir, ¿dónde formamos a los especialistas? Y a los especialistas, ¿quién los contrata? Porque parecería ser como que cuando quiero contratar a un especialista, no tengo fondos para pagarlo o está mal visto contratar a un especialista. ¿Y para qué puedo necesitar yo contratar a un especialista? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, que podría tener un especialista? Bueno, asesor técnico en la implementación de un sistema. Un hospital compra un equipo de alta complejidad y viene un especialista de la empresa a instalarlo y dar un curso de capacitación. El rol de ese especialista es bien clásico, bien característico y bien pagado, porque viene pagado con el equipamiento. Que no siempre tenemos nosotros esa misma posibilidad. Tal vez, a veces, nos usen como asesor técnico en la compra de un medio. Es decir, aprovechando el conocimiento que hay en un laboratorio y alguien quiere comprar un medio de mi especialidad, me consulta para ver si yo puedo ayudar en la especificación del medio. Podría ser. Una pregunta más que importante. ¿Un usuario final es un especialista tecnológico? Es decir, el profesional que maneja un tomógrafo es un especialista en su área, pero es un especialista para especificar la compra, por ejemplo, de otro tomógrafo, o simplemente es el usuario que va a decir yo quiero un tomógrafo nuevo. En nuestro medio pasa muchísimo eso. Se considera que el usuario final
es un especialista porque ha usado un elemento durante muchos años. Y no siempre es así porque está alejado de la tecnología actual. Y va quedando poco, pero llegamos a la enseñanza de la ingeniería, que relaciona todo eso. Las carreras, los programas de estudio, este tema que hoy tenemos arriba de la mesa, el rol de las competencias, el rol del docente, ¿sí? Los laboratorios, ¿tienen las universidades los laboratorios acorde a lo que se tiene que enseñar? ¿Podemos enseñar con equipamiento de hace 30 años? Me parece que tenemos que replantear ese tipo de cosas. La duración de las carreras, otro tema que también es muy trillado desde hace muchos años, que 5 años, que 6 años, que esto. A ver, ¿es importante lo que dura la carrera o es más importante lo que un alumno dura adentro de la carrera? Si la carrera dura 5 años y el alumno se recibe en 6, es una cosa, si se recibe en 9, es otra. Cuando yo me fui de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el promedio de egreso de la Facultad de Ingeniería de la UBA era del 5 al 6% anual de la masa ingresante. Estamos desperdiciando recursos a los pavotes. Entonces, ¿por qué hay ciertas instituciones que tienen un poco más de relevancia? Y porque tienen carrera de 5 años, la gente egresa en 5 años y consigue buenos trabajos. Hay que pensarlo. Y eso lo piensa aquel que va a elegir la universidad como primera medida. Y por último llegamos a los sueldos. ¿Sí? ¿Cómo se pagan los profesionales? Entonces, si vamos a hablar de sueldo, definamos el sueldo. ¿Sí? Y a mi criterio, el sueldo es una excusa socialmente aceptada cuando se decide cambiar de trabajo, aunque eso no signifique necesariamente una mejora en la situación real. No me gusta el trabajo, me cansé de estar en un laboratorio donde el baño no anda, donde el jefe me trata mal, donde tengo que viajar un montón, y me ofrecen un trabajo que donde voy a cobrar un 20% más, nada más, pero que, bueno, voy a estar mejor. Pero ante la duda, yo digo que me voy por el sueldo. Es clásico. ¿Sí? Nadie dice por qué problema se va, nadie dice si es porque el jefe es malo, porque la infraestructura no le gusta, porque no tiene incentivo, porque le ponen traba para todos lados, porque la silla no tiene un buen almohadón. Nadie lo dice. El sueldo no lo discute nadie y se acabó un poco la discusión al respecto. Hay muchas diferencias de sueldos entre instituciones parecidas. O sea, eso lo sabemos desde tiempos inmemoriales. Es decir, el sueldo que paga una universidad se parece al del CONICET, pero no tiene nada que ver con el que paga la CONAE, es muy distinto al que paga CITEDEF. Entonces, es muy difícil poder mantener, sobre todo instituciones de investigación y desarrollo, poder mantener un personal, aunque más no sea por una cuestión económica. Hay grandes diferencias en algunos aspectos con el ámbito privado, y no solamente a nivel económico neto, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo le ofrezca a un joven venir a trabajar en el área del electromagnetismo aplicado en Villa Martelli que se lo ofrezca al INVAP al lado del lago Manahuelhuapi. ¿No? O sea, por ahí el sueldo no tiene una gran diferencia. Y hay que pagar alquiler en Bariloche y todo, pero estoy en el INVAP y estoy en Bariloche. Entonces, eso también tiene que ver con las diferencias con el ámbito privado. Y en el ámbito académico, bueno, a ver, hay distintos regímenes en las universidades, hay universidades que pagan bien, hay universidades que no pagan bien, es muy difícil mantener a los docentes cuando el salario es una de las monedas de cambio que no rinden. Entonces, volvemos a lo que vimos antes, es decir, ¿dónde están los formadores? Si la gente no dura, si la gente no se queda. ¿Sí?
Entonces, en el ámbito académico también estamos viendo ese deterioro. Y lo vemos cuando seguimos viendo que los mismos docentes están en varias universidades al mismo tiempo, es decir, y no aparece gente nueva. ¿Mm? Y el que sabe, puede venir y decir, voy a cobrar bien por lo que sé. Carla preguntaba el tema de compatibilidad, o Carlos Broncini preguntaba, ¿cómo hacer para consultar? Un proyecto, ¿está dispuesto a pagar un asesor? Y poder pagarle bien a un asesor. Si el asesor proviene de un ámbito estatal, hasta el asesor corre el riesgo de que le digan que como el sueldo se lo paga el Estado, tiene que trabajar gratis. Eso me ha pasado. Pero ese tipo de cuestiones también deben de poder ponerse alguna vez. ¿Por qué? Y porque después de muchos años de trabajo, muchos años de estudio, de poder considerarse aproximadamente algo parecido a un especialista en algo, cuando uno quiere cobrar, resulta que le pagan con billete del Monopoly y no con los verdes que están en el dibujito de arriba, que es lo que yo estaría esperando. Entonces, bueno, este es mi punto de vista de la situación. La pregunta es quién toma la posta. Y la posta no la puede tomar uno solo. La posta, como dijo Belgrano, la tenemos que tomar entre todos, cada cual en su lugar, porque nadie se salva solo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Me quedo para contestar alguna pregunta y les agradezco mucho el haberme aguantado. Bueno, Norberto, muchas gracias por tu presentación, fue excelente, impecable. Ahora, bueno, llega el momento de las últimas preguntas, de la segunda parte, la parte de los recursos humanos, que es muy importante. No hay duda que hacer los equipos lleva mucho tiempo y que se desarmen son muy rápidos. Así que bueno, de vuelta, si alguno tiene alguna pregunta que quiera charlar o formular o comentario, puede levantar la mano y lo vamos a ir habilitando. Desde ya, muchas gracias.